Saludos, bienvenidos a Box Day, su canal. En la serie que estamos teniendo sobre espíritu, alma y cuerpo y los 5 sentidos, involucrando esta realidad de que somos tripartitos. Y lo que la Biblia, a través de toda su revelación, podemos aprender de ella, lo que nos habla sobre los 5 sentidos, pero teniendo claro esta realidad de que no solo son los 5 sentidos naturales, sino que van más allá, porque eso somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, ¿qué nos tiene que decir la Biblia de eso? Hoy continuamos y hoy nos toca el sentido de la vista. El título de este video es Ahora veo. Y eso es lo que le pedimos al Señor, que a partir de este momento nos quede más claro lo que la palabra de Dios dice sobre lo que vemos, cómo nos afecta, cómo nos bendice, y las demandas y las recomendaciones que Dios hace a través de su palabra para esto. Así que le invito a que me acompañe estos minutos en este breve estudio. Habíamos dicho en los videos anteriores de este tema sobre cómo inició todo allá en Génesis, en el capítulo 3, cuando Adán y Eva son tentados. Y hoy, hablando específicamente de la parte de la vista, podemos ver a partir del versículo 5, Génesis 3, versículo 5, donde dice: Satanás, a través de la serpiente, le está hablando a Eva. Eva le dice que no pueden comer del árbol de la ciencia del bien y el mal porque Dios les advirtió que morirían. Él les dice que no van a morir, sino que lo que Dios está negándoles es lo siguiente. A partir del versículo 5 dice, Satanás le dice a Eva a través de la serpiente: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esta propuesta que Satanás le hace a Eva, de que lo que pasa es que Dios lo que no quiere es que sus ojos sean abiertos, porque cuando coman de ese árbol sus ojos serán abiertos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esa misma oferta dolorosa, que creo que muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida la experimentamos, es la que hoy día Él sigue haciéndole a todo ser humano. ¿Cómo? ¿Usted no ha probado tal cosa? No, hombre, usted no sabe lo que se está perdiendo. A partir de, si usted hace esto, vea, usted ya no va a ser un tontito, un inocente. Ahora sí va a ser un hombre de verdad. Ahora sí va a ser una mujer de verdad. Ahora sí va a ser alguien sagaz, alguien intrépido. No sea cobarde, hágalo, pruebe esto. ¿Cuál habrá sido ese desafío que Satanás utilizó con cada uno de nosotros en una etapa de nuestra vida? O puede ser que actualmente lo estás viviendo tú, que me estás viendo. Puede ser que actualmente Satanás te está desafiando con algo que él te está diciendo que eso va a demostrar que usted es inteligente, que usted va a demostrar que es valiente o lo que sea. Pero es la misma estrategia que usó desde el jardín del Edén con Adán y Eva. Lo sigue haciendo hoy en día con toda la raza humana. Hay gente que ha llorado sangre por haber aceptado este reto. ¿Por qué probé aquella droga cuando me estaban retando, cuando me estaban desafiando a que fuera valiente? ¿Por qué acepté cuando me involucré en aquella situación de una relación ilícita para demostrarle a ese grupo que estaba conmigo o a esa persona de que yo sí podía hacerlo? Y resulta que todo eso desencadenó trayendo maldición a nuestra vida, trayendo dolor a nuestra vida. Lo que Dios hizo es bueno y dice que es para que lo disfrutemos, pero todo en el orden de Dios. Él fue el diseñador de cada uno de nosotros y de toda la creación. Así que Él sabe cómo funciona bien. Dios es el que sabe cómo todo funciona bien. Y cuando lo estropeamos, ¿qué es lo que pasa? Si hacemos esto, lo vamos a estropear y el Señor
nos lo advierte, Dios nos lo advierte. Y Satanás es el típico que dice, no, hombre, eso no va a pasar nada, no, va a haber, es que usted no le sabe. Hay gente que ha llorado por relaciones sexuales que se involucraron donde no tenían que haberlo hecho, a la edad que no tenían que haberlo hecho, en el contexto que no era el que Dios bendice según sus planteamientos en la Biblia, con drogas, con un negocio. Tal vez eras una persona que siempre te gustaba ser correcta y por escuchar consejos para un negocio hiciste algo ilícito y ahora sufres. Tantas cosas, tantos desafíos de este tipo, y dice que fueron abiertos sus ojos. Sí, pues fueron abiertos sus ojos, pero para ver las consecuencias, para ver el mal en el que habían incursionado, para ver la transgresión que habían hecho contra Dios, y para ver lo que habían perdido. Es que ese es el asunto, no es que se gana como Satanás lo vende, es que se pierde. Cuando desobedecemos, se pierde. Y entonces, ahí estaba el sentido de la vista. Y cuando dice que fueron abiertos sus ojos, una vez que Eva comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, el árbol que estaba prohibido, dice que fueron abiertos sus ojos cuando Adán comió también. ¿Cómo que fueron abiertos sus ojos? Oye, pero no era que ya estaban viendo, no era que vieron el árbol, que era su fruto era delicioso, ¿verdad? Era apetecible, agradable a los ojos, y no era que estaban viendo. Entonces, ¿por qué dice que fueron abiertos sus ojos? Exactamente, porque está hablando ya ahora de otra dimensión, la dimensión más real. La dimensión más real de la vista fue la que se abrió para ver las consecuencias. Y esto es lo que tenemos que tener claro, mi hermano. No podemos andar por la vida creyendo que somos animalitos, que vivimos con los instintos, lo que está sucediendo en esta esfera natural y que eso es todo. Hay muchísimo más. Que fueron abiertos sus ojos está hablando de que ahora sí están en el plano más real de su existencia, que es la eternidad. Y si usted se puede devolver al capítulo 2 de Génesis, en el versículo 9, dice que Dios hizo todos los árboles, dice que eran agradables a los ojos también. Entonces no me diga, no, es que lo prohibido esa es la semilla de maldad que hay en el ser humano. Pero desde en el capítulo 2, verso 9, dice que lo que Dios hizo, todos los demás árboles, eran agradables a los ojos también. Y que podían comer con toda confianza. Podían comer de ellos. Y el árbol de la vida estaba también allí en el centro del huerto y no comieron. Entonces, mi amigo, mi hermano, tenga mucho cuidado y estemos atentos, pidámosle a Dios dirección para discernir lo que estamos viendo. Que nos permita esto, poder ver más allá, ser consciente de lo que estamos haciendo. Que esto no va a pasar desapercibido, esto no es algo a la ligera. Todo es muy importante. Muy bien, ahora hablando ya para usted y para mí hoy en día, este fue el inicio, así arrancó todo y se sigue repitiendo individualmente con cada uno de nosotros, como les decía hace un momento, la tentación del enemigo. Funciona igual para nosotros. Pero ya en la práctica, en nuestro diario vivir, ¿qué cosas tenemos que decirle a Dios? Señor, ayúdame a ver más allá de lo superficial. Ayuda a que mis sentidos, y hoy que estamos hablando de la vista en este video, ayuda a que mi vista se conecte con mi corazón. ¿Qué le parece? Que le pidamos eso al Señor. Que nuestra vista se conecte con nuestro corazón. Y un caso que nos aclara esto está en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, a partir del versículo 30. Lucas 10, 30 dice: Jesús cuenta la parábola del buen samaritano, muy conocida, ¿verdad?, por la gran mayoría de todos nosotros. Dice así: respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo al herido, ¿verdad?, y viéndolo pasó de largo. El sacerdote, alguien que se suponía que conocía las cosas espirituales de Dios, del amor de Dios, etc., vio al herido y pasó de largo. Dice, aconteció que descendió
Asimismo, un levita, versículo 32, asimismo un levita, alguien dedicado a ministrar a Dios, alguien dedicado a servir en la casa de Dios, en el templo. Llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Es lindo porque ¿cómo se llama? Los denuncia Jesús. No fue que no lo vio, no, y dice, y viéndole. El sacerdote que lo vio al herido y pasó de largo. Y ahora el levita lo ve y pasa de largo. O sea, como decimos hoy, de la vista gorda. Se hicieron los de la vista gorda. Eso no es conmigo. Qué tirada, qué lástima, pero yo no me voy a involucrar en eso. ¿Cómo se está dando hoy eso, verdad? Vemos cómo hay un hecho que está pasando y todo el mundo filmando, todo el mundo con el celular, grabando, todo el mundo grabando con el celular, las cámaras, pero nadie, muy pocos van a ayudar. Hay que reportar esto. Ese es el corazón que estamos viviendo, hermano. O usted ve una injusticia, alguien que sale corriendo, allá se llevó algo que no es suyo, ¿y cuántos lo paran? No, es que puede haber... ¿Fue muy rápido llamar al policía? Tampoco. O sea, ni una cosa ni la otra. Muchos parecidos a estos. Oiga, eran gente que se suponía que eran piadosa, gente que buscaba a Dios, que seguía a Dios. Un sacerdote y un levita. Y les dio lo mismo. En el versículo 33 dice, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, ¿verdad? Al establecimiento, una pensión allí, a un hotel de camino, y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. El samaritano era una persona de una localidad que los judíos no querían, porque era gente que no eran puros judíos, sino que habían sido mezcla de otros pueblos y quedó allí. Eran medio judíos y medio descendientes de otras nacionalidades y por eso los judíos los despreciaban a los samaritanos. Bueno, pues este samaritano despreciado fue el que tuvo misericordia de ese pobre que estaba ahí herido, lo que no tuvo el sacerdote y lo que no tuvo el levita. Los 3 vieron al necesitado. Los 3 vieron al perjudicado, a la víctima, los 3 la vieron, pero solo el samaritano fue movido a misericordia, dice Jesús. O sea, sus ojos, su mirada estaba conectada con su corazón de misericordia y procedió a ayudar a esa pobre persona. Ese es el mensaje que el Señor quiere que nosotros, que decimos que le conocemos, no como ese sacerdote y ese levita que también se suponía eso. Él quiere que nosotros aprendamos de esto y que si decimos que le conocemos a Jesús, que le amamos, que le tenemos en nuestro corazón, con más razón debemos ser los primeros en ser auxilio, en ser bendición para los que tienen menos, para los maltrechos. Ese es el corazón de Dios. No es tanto decir cosas y hablar cosas lindas y bonitas, no, es acción de misericordia como la tuvo este samaritano. Muy bien, en esta misma línea, pero ahora hablando de gente, este era un desconocido, el samaritano asistió, ayudó a un desconocido, pero ¿qué pasa con los que somos familia? ¿Qué pasa con los que somos cristianos y todos nos conocemos y tu familia? ¿Qué pasa con los demás cerca? Pues mira que Primera de Juan, qué interesante, qué fuerte, en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, dice así, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? O sea, hermanos, esto es serio, amigo, esto es serio. No podemos decir que amamos a Dios al que no hemos visto, ahora sí, con nuestros sentidos naturales, porque espiritualmente le percibimos, ¿verdad? Sabemos que es real, pero no lo hemos visto cara a cara. Un día será eso, pero no es ahora.
Entonces, ¿cómo puedo decir yo que yo amo a Dios de esa forma y al hermano que con mis ojos naturales lo estoy viendo, lo aborrezco? Es una incongruencia, es una contradicción total, es lo que está diciendo el apóstol Juan aquí. No calza, hay algo que no calza en esa ecuación. ¿Cómo dices que tú amas a Dios, que sirves a Dios, que darías tu vida por Dios, y al hermano que estamos viendo lo aborrezco, dice? Y allí mismo va a decir que el que aborrece, el que odia, el que no perdona, es homicida. Yo no he matado a nadie. ¿Aborreces a alguien? ¿Odias a alguien? Pues a la luz de la Biblia dice que eres un homicida. Entonces, que sea congruente, que vaya en armonía lo que decimos del amor que le tenemos a Dios con mis hermanos. El buen samaritano estaba hablando de un desconocido que me encontré, y tú, misericordia, ahora está hablando de hermanos, que debe de haber amor, que debe haber perdón, reconciliación, que reflejará, eso demostrará que efectivamente Dios está en mi corazón, que efectivamente yo nací de nuevo, que efectivamente yo amo a Dios. ¿Cómo poder llevar luz a gente que sabemos que está en grande necesidad, que está en tinieblas? ¿Cómo poder hacer? Porque les podemos predicar, les podemos hablar, pero hay un velo que cega a estas personas, que es el mismo Satanás, el mismo pecado que lo ha puesto. ¿Cómo poder romper eso? ¿Cómo poder hacer que esa luz de Cristo, esa luz les resplandezca? Pues en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, versículo 16, es una hermosa profecía que se cumple en Jesús. Dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, hablando de que ya el Mesías había venido, que era Jesús, y estaba profetizado esto allá en Isaías. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Y cómo sucede esto? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La predicación, el llamado al arrepentimiento, es la única forma que los ojos espirituales se abran. ¿Se acuerda cómo Satanás logró que se abrieran los ojos de ellos, de Adán y Eva, pero para ver en toda su plenitud el mal, con la desobediencia a Dios? Pues ahora, ¿cómo se abren esos ojos espirituales, pero para poder ver a Dios, poder ver el propósito de Dios, poder ver la solución a esta vida? Con la predicación y el llamado al arrepentimiento. Es la forma en que la gran luz llega a las almas que están en oscuridad, que están en tinieblas. Y dice que gran luz, algo cegador, que desintegra, rompe las tinieblas en las que esas personas están en su corazón, en su mente, muerta su espíritu. Vuelven a la vida con esta luz. ¿A través de qué? Repito, de la predicación y del llamado al arrepentimiento. Hoy, ¿cómo cuesta la predicación y el llamado al arrepentimiento? Más cuesta. Nos han llevado motivadores a las congregaciones. Nos han llevado gente que haga sentirse bien a las personas. La Biblia no nos ha llamado a decir cosas que la gente se sienta bien. Nos ha llamado a predicar la palabra y a llamar al arrepentimiento. Y después de eso, los que vengan a Cristo, los que atiendan a esta luz, créame que tendrán vida y vida en abundancia. Eso sí se lo puedo asegurar. Pero jamás reuniones motivacionales y decir lo que la gente quiere oír, eso más bien son los falsos maestros que denuncian la palabra de Dios. La forma bíblica, la forma que está en el corazón de Dios para que los que están en tinieblas vengan a la luz es con la predicación y el llamado al arrepentimiento. Y termino con 2 de Corintios capítulo 4. 2 de Corintios capítulo 4, a partir del verso 16 al 18.
Por tanto, no desmayamos, dice Pablo. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, esta realidad material, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, lo que vivimos, ¿verdad? Estos problemas, estas circunstancias difíciles que todos pasamos, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pero como yo estoy en lo espiritual, como yo tengo la conciencia de que Dios está en mi vida y que mi vida le pertenece a Él, aún todas estas cosas, tribulaciones, producen en mí un más excelente peso de gloria. Me reafirman, me fortalecen más en la parte espiritual. Y dice el 17, porque esta ley de tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 18, no mirando nosotros las cosas que se ven. Oiga, qué tremendo. Claro, es como un acertijo, como un juego de palabras. No es ningún juego de palabras y no es ningún acertijo. Es la realidad de esta existencia, de lo que es el ser humano. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esto, mi estimado amigo, hermano que me está viendo, esta vida, lo hemos dicho en otros videos, es temporal. Hoy está una cosa, mañana las circunstancias cambian, hoy tenemos mucho dinero, mañana pasa algo y hay menos dinero, estamos sanos, estamos enfermos, luego, esto es muy cambiante, de un lado y del otro. Es muy cambiante. Pero lo que es eterno, la verdadera sustancia, es invisible a estos ojos naturales. Y eso es lo que el Señor quiere que tengamos claro. No mirando nosotros las cosas que se ven, o sea, mi confianza no está en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dios, abre nuestros ojos espirituales para tener entendimiento de lo que vale y de lo que no vale, de lo que tiene prioridad y de lo que no debe de tener prioridad en nuestra vida. Y lo último, ahora sí, lo último, en el libro de Job, un pasaje muy conocido, muy recitado por casi todos, ¿verdad? En el último capítulo de Job 42, Job ha perdido todo. ¿Se acuerdan de esa historia? Lo perdió todo, perdió sus hijos, perdió sus propiedades, su salud, lo perdió todo. Y al final, después de un trato tremendo de Dios con él, pero Job nunca pecó contra Dios, en medio de todo eso no pecó. Y Job en el 42:5, capítulo 42, verso 5 dice, al final de todo lo que experimentó, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Una cosa es escuchar de Dios, oír de Dios, oír de las cosas que Él quiere y de las cosas que Él tiene y decimos amén y decimos uy sí, qué lindo, uy sí, yo quiero esto y oímos. Pero cuando estamos allí en el proceso, en el horno de la prueba, cuando verdaderamente ahora ya no es que recitamos algo porque suena bien, un versículo que suena muy bonito, sino porque de todo corazón, con todo nuestro ser, creemos, necesitamos a ese Dios, necesitamos aferrarnos a su palabra, necesitamos aferrarnos a su amor, a la fe, por medio de la fe, por su espíritu que nos rodea, que nos contiene. Entonces podemos decir, ya no es que he oído de Dios, ya no es que he oído cosas, es que ya yo lo he visto en mi vida. Lo he visto cómo me ha fortalecido, cómo me ha levantado, cómo me ha restaurado, cómo me ha liberado, cómo me ha sanado, cómo me ha dado un nuevo comienzo. Oro por ti en esta hora. Padre, Señor, bendigo cada persona que sacó el tiempo para esta enseñanza. Señor, abre los ojos espirituales de cada uno, Señor. Que podamos ver más allá de lo superficial de esta vida. Que podamos entender, Señor, que la esencia, el núcleo de toda nuestra vida está en el espíritu. Está en la parte que no se ve
con nuestros sentidos naturales. Pero así como para mal, Satanás le interesa abrir los ojos de la gente para el pecado, para la inmundicia, cosas que también ni habían conocido y que a partir de un momento X trajo maldición a las personas. Hoy restaura esos corazones, Señor. Esos corazones que como Adán y Eva fueron engañados, trae ahora sanidad, Señor, liberación de toda maldición en la que entraron por oír la voz de Satanás, por hacer caso a las recomendaciones de algún reto, de algún desafío satánico que ahora trae dolor, que ahora trae lágrimas. Trae tu consuelo, trae tu salvación a estas vidas, Señor, a través de Jesucristo. Y te pido, Padre, que por el contrario, ahora en Cristo, abra los ojos espirituales para que podamos ver tu propósito, tu redención, tu salvación, tu justificación, que podamos ver y experimentar tu gracia para con cada uno, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, porque ahora podemos poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En el nombre de Cristo, Padre, te lo pedimos y te damos gracias. Mi hermano, mi amigo, suscríbete al canal, compártelo para que este canal crezca y muchas personas puedan recibir la palabra de bendición. Eres un bendecido del Señor. Nos vemos en el próximo video con el favor del Señor. Bendiciones.